Buenas tardes, estimada y respetada profesora. Mi nombre es Armando Rivas. Doy continuación a la consigna del examen oral de los derechos humanos, módulo 4. Primera pregunta. Señale el valor y la aplicabilidad de los tratados sobre derechos humanos en el orden interno. En lo que respecta al valor es que actúa como un órgano regulador dentro de la norma constitucional. Todos los tratados, pactos y acuerdos, así como las convenciones que tengan que ver con derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, pasan de forma inmediata a poseer una jerarquía de grado constitucional y forman parte del orden interno, ya existente siempre y cuando se encuentren dentro de la medida del goce y el ejercicio más favorable, a las que ya están establecidas en la Constitución. Ahora bien, referente a su aplicabilidad, indiscutiblemente es de forma directa e inmediata por los órganos del poder público. En la Constitución Nacional, nuestra Constitución Nacional, específicamente en el artículo 23, afirma que las normas internacionales sobre los derechos humanos prevalecen sobre la Constitución, siempre y cuando sean estas más protectoras del ciudadano que las normas constitucionales ya existentes. Pregunta número 2. ¿Cuál es el alcance atribuido a obligaciones y principios derivados del derecho internacional de los derechos humanos? En nuestra Constitución Nacional se encuentran establecidos específicamente en los artículos 19 y en los artículos 29 al 31 los diferentes principios y obligaciones que en su mayoría son originados en el derecho internacional, en lo que a derechos humanos se refiere, dejando ver una evolución y constante progreso en materia de derechos humanos, que a través de los diferentes pactos, convenios y tratados convenidos han impedido que se dé un retroceso de lo ya logrado. La Constitución posee como principio jurídico un alcance general y con esto imposibilita que ocurra un retroceso en el estándar de protección de los derechos humanos ya existente. Es deber del Estado el de respetar y garantizar estos derechos, como quedó establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Siendo un deber de garantía, se genera una obligación. La obligación es de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos, tal y como lo reitera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cabe destacar que los derechos humanos se han visto complementados y fortalecidos por el desarrollo del derecho internacional. Tercera interrogante. ¿Cuáles son los derechos humanos que considera usted que deben ser más protegidos por el derecho internacional y nacional? Bien, en lo particular considero que todos los derechos humanos representan una gran importancia y que estos deben ser protegidos por el derecho internacional y nacional en su totalidad, ya que todos nosotros, los seres humanos, tenemos derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Las personas podemos tener esa dignidad y ese respeto mediante el disfrute de todos los derechos humanos y de estar protegidos mediante el Estado de Derecho. Estado de Derecho que nos lo da nuestro país. La democracia. La libertad para vivir con dignidad tiene su base en el marco internacional de los derechos humanos, junto con el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Los derechos humanos son indivisibles y como indivisibles es la dignidad humana. No se admite desmembraciones ni jerarquías entre los derechos humanos, de modo que no puede afirmarse que alguno sea o no de mayor importancia más que el otro. Tampoco es admisible en el plano conceptual y de principio que se respeten unos derechos mientras se vulneran otros. No cabe hacer distinciones entre las fuentes de ofensa a la dignidad humana, que es el bien esencial y primordial por los cuales se basa el objeto de los derechos humanos. Conclusión de los tres anteriores puntos. Los derechos humanos pertenecen a cada persona desde que nacen hasta que mueren, para siempre. Nadie puede ser despojado de sus derechos humanos bajo ninguna circunstancia. Cuando un derecho ha sido reconocido por una ley, un tratado
o por cualquier otro acto de un poder público nacional como esencial a la persona humana, tal derecho se fundamenta en la dignidad humana y no en el acto por el cual fue reconocido. En adelante merecerá protección propia de los derechos humanos de manera definitiva e irreversible, sea en el ámbito internacional o nacional, siendo los Estados-nación como los encargados de practicar las garantías, cumplimiento y respeto de dichos derechos de protección de los derechos humanos. Se plasma un régimen abierto a mejorar, no delimitar, y concierne la integración de una regulación internacional entre sí con la nacional. Cuarta interrogante. Explique qué son estados de excepción y señale sus supuestos de procedencia. Estado de excepción. Primero que todo tenemos que dejar claro que es un derecho constitucional, en donde el gobierno activa un mecanismo contemplado en la legislación, previamente contemplado en la legislación, para poder afrontar situaciones extraordinarias y graves, entre las que podemos mencionar catástrofes naturales, desórdenes públicos, guerras, etc., en donde se le atribuyen mayores poderes para el gobierno o en todo caso a las Fuerzas Armadas, según sea el caso. Y en algunas ocasiones estos estados de excepción pueden venir acompañados de la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales. Supuestos de precedencia. De conformidad con lo establecido en nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica sobre estados de excepción, los supuestos de procedencia se pueden originar en un estado de excepción que son del estado de alarma. Esto es cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos, ciudadanas o de sus instituciones. Del estado de emergencia económica, cuando se susciten circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación e impedir la extensión de sus efectos. Actualmente, nuestro país se encuentra en un estado de excepción económica. Del estado de conmoción interior. Este se da cuando el conflicto es interno y dicho conflicto ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, ciudadanos, ciudadanas o de sus instituciones. Del estado de conmoción exterior. Es del mismo conflicto que ponga en peligro ciudadanos, ciudadanas, instituciones, pero que vengan de afuera, del exterior, conflictos externos. Conclusión. El estado de excepción es un mecanismo que, como su nombre sugiere, otorga poderes especiales al Ejecutivo Nacional para afrontar situaciones fuera de lo común que pueden afectar la paz o el bienestar de los ciudadanos y que no son afrontables a través de los mecanismos normales ya existentes. Estos poderes podrán utilizarse estrictamente para ese fin y una vez logrado el objetivo deben de extinguirse o se extinguen. Se caracterizan porque traen consigo la posibilidad de limitar o restringir el ejercicio de algunos derechos temporalmente. Es importante subrayar que en un Estado democrático se puede plantear la limitación de derechos, pero nunca su suspensión. Distinción que ya está apropiadamente expresada en nuestra Constitución en su artículo 337, que señala que podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución. La palabra clave, temporalmente. Actualmente el país está dentro de un proceso de estado de excepción económica, como anteriormente lo dije. Espero haya sido de su agrado y haya cumplido con las expectativas mi respetada profesora. Gracias y buenas tardes.